Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en otra emisión de RN Noticias en Caliente. Hoy jueves 26 de febrero del 2026, pues estamos transmitiendo ya prácticamente en la agonía de este segundo mes de febrero y desde luego pues hoy tenemos unas entrevistas muy interesantes. Y pues me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo al licenciado Alfonso Carlos Ontiveros Salas, director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Licenciado Ontiveros, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Aquí con mucho gusto atendiendo y esperando a ver cuáles son las inquietudes que puedan derivarse de esta plática que con mucho gusto y con todo el respeto la tendremos. Bien, pues también vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero que está en Culiacán, Felipe Manzanares. Felipe, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estimado Víctor, y buenas tardes al abogado Ontiveros Salas. Aquí estamos listos. Muchas gracias, licenciado Manzanares, Felipe. Con el Bien, gusto de saludarlos ambos. Bien, pues los tribunales validaron las reformas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, advirtiéndose que sin la reingeniería no sería posible la jubilación dinámica. Gracias por acompañarnos, licenciado Ontiveros Salas, director de Asuntos Jurídicos de la UAS, para acompañarnos para clarificar estos criterios jurisdiccionales. Para iniciar, licenciado, ¿cuáles fueron los argumentos clave que los tribunales colegiados ponderaron para determinar que estas reformas no vulneran los derechos adquiridos, sino que aseguran la prestación contractual a largo plazo? Efectivamente, Víctor, usted acaba de mencionar en el inicio de sus comentarios un enunciado que tiene un peso considerable dentro de estas diferencias surgidas por un grupo minoritario de jubilados con respecto a la reforma normativa al contrato colectivo de trabajo y que impacta desde luego a la jubilación. Usted dijo lo siguiente: sin reingeniería no habría jubilación. Entonces, bajo ese tenor tenemos que ver pues una serie de antecedentes. Si hablamos de ese pequeño universo de inconformes contabilizado a través de las 212 demandas que fueron o que han sido presentadas en 7 juzgados de distrito de la entidad, en las que 105 fueron admitidas, 107 fueron desechadas totalmente. También debo decir que dentro de este universo de demandas, de las admitidas, 43 suspensiones definitivas han sido negadas totalmente por los diversos juzgados de distrito y ratificadas ya por los por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa y el tribunal especializado en materia de trabajo. Y 22 suspensiones que han sido concedidas por parte también de juzgado de distrito, particularmente el 4 en Culiacán y el 10º en la ciudad de Mazatlán. Estas suspensiones definitivas están siendo impugnadas con toda oportunidad y esperemos también que sigan la misma suerte que las anteriores 43 que fueron ya definitivamente negadas. Por ese motivo, aquí los juzgados de distrito han partido de criterios que se van uniformando en el curso del desarrollo de estos procedimientos, en el sentido de que primero no hay un acto de autoridad en los hechos que son materia o han sido materia de estas 212 demandas. ¿Por qué no hay acto de autoridad? Porque en este aspecto de la revisión y modificación del contrato colectivo en cuanto a las bases de la jubilación dinámica, estamos frente a actos entre particulares, porque la Universidad Autónoma de Sinaloa, en sus relaciones individuales y colectivas de trabajo, están regidas por el apartado A del artículo 123 de la Constitución y su Ley Federal del Trabajo, que es la reglamentaria de dicho dispositivo constitucional. ¿Y qué quiere decir esto? De que la universidad actúa como patrón
y en este caso está siendo equiparada a una empresa privada para efectos de las relaciones obrero-patronales. Por eso es que no hay absolutamente en este acto realizado entre la institución y el sindicato, el SUNTUAS, ningún acto de autoridad, porque no está aplicando de ninguna manera ninguna disposición que deriva de su ley orgánica. Aquí tenemos que dentro del ejercicio, en cuanto a las admitidas, las desechadas, las suspensiones definitivas negadas y las que están siendo combatidas porque fueron concedidas, estamos hablando de un porcentaje altamente considerable en favor de la reingeniería anunciada y que inició su aplicación a partir de este 2026. Estamos hablando del 86.06% del apoyo que hemos venido recibiendo como institución en cuanto a las diversas resoluciones dictadas por los juzgados de distrito y desde luego la ratificación en favor de las suspensiones que han sido negadas en forma definitiva por parte del segundo tribunal colegiado en materia administrativa, lo decía, y del especializado también en materia de trabajo con residencia en la ciudad de Mazatlán. Consideramos pues que el tema relacionado con la modificación a las bases de la jubilación dinámica va por buen camino, por lo que toca a lo hecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores de esta institución. Por lo que todo lo desarrollado el año pasado a través de las diferentes consultas por parte de la institución el día 10 de octubre y por parte del sindicato el día 31 de octubre del mismo mes, del 2025, pues esto desde luego responde hacia una resolución favorable también dictada ya por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que quiere decir que los procedimientos formalmente establecidos en la Constitución y en la ley han sido satisfechos y por ese motivo los criterios de los tribunales de amparo están apegándose precisamente a esa legalidad en el desarrollo procedimental de esta reforma. Licenciado Tiveros, tenemos en la otra parte, en la otra esquina, tenemos al compañero Felipe Manzanares. Felipe, estamos contigo. Gracias, Víctor. De nueva cuenta, un gusto en saludarlo, abogado. Muchas gracias, estimado licenciado. A mí me llama la atención, escucho el éxito jurisdiccional que tiene la dirección jurídica de la universidad, pero yo quisiera abordar otra parte o desde otra óptica esto que estamos informando y que estamos conversando en esta tarde, y esta óptica tiene que ver con la explicación a la sociedad de que pues si no se hubiera hecho esta reingeniería administrativa, es una opinión personal y luego vendrá la pregunta, si no se hubiera hecho esta reingeniería administrativa, pues con independencia de los fallos, de las sentencias, de a qué parte se le conceda la razón, aunque usted nos informe en este momento que la mayoría de los fallos de los juzgados y tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación han favorecido, le conceden la razón a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero independientemente de eso, la realidad material, la realidad financiera, la capacidad de pagar esas pensiones llamadas jubilación dinámica, se puede sostener. Y me voy a un escenario, vamos a suponer que este grupo minoritario que sigue litigando, se le concediera la razón y ganaran los amparos. Hay posibilidad, y ahí va la pregunta, material, financiera, económica, de que puedan sostenerse sin la reingeniería financiera el pago oportuno de esas jubilaciones dinámicas? No, señor, definitivamente la respuesta se da de manera categórica. Sin la reingeniería que ha sido ya puesta en marcha por la Universidad Autónoma de Sinaloa a propuesta de su rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina, no habría jubilación. La capacidad financiera
de la Universidad Autónoma de Sinaloa no alcanza definitivamente para pagar una nómina de alrededor de 6,100 jubilados, cerrando cifras, pero está muy, muy próxima, son 6,097 más o menos, y que tiene un costo de alrededor de 2,700 millones de pesos, que desde luego esto no le permite de ninguna manera a la universidad solventar con la tranquilidad en el pago de una nómina tan alta. Además, la política federal va en el sentido de que si no hay esta reforma en la Constitución de un fondo de pensiones para efecto de solventar las posibilidades presupuestales de la universidad para poder estar en condiciones de sostener esta nómina tan elevada, definitivamente no se autorizaría por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública utilizar recursos del subsidio ordinario, porque el subsidio ordinario en el convenio de asignación de recursos federales a la universidad no viene para nada el concepto de jubilados. Por tal motivo no hay un reconocimiento formal de esta prestación y derecho concedido a través del contrato colectivo de trabajo. La condición impuesta como política federal es de que quien recibe tiene que aportar, y por ese motivo la reingeniería surge, la reingeniería se aplica y la reingeniería va a ser defendida en los tribunales, en este caso como lo estamos haciendo de amparo, y a donde se recurra por parte de los inconformes, ya sea a los especializados en materia de trabajo o a donde debamos de ir con motivo de sostener la defensa y la conveniencia y la necesidad de esta reingeniería. Licenciado Ontiveros Salas, en este informe que señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que no se pone en riesgo la subsistencia del jubilado debido a la concurrencia de la pensión del Seguro Social y la de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Licenciado, ¿cómo influye este estándar de vida elevado en la decisión de los jueces para declarar legal la reingeniería? Efectivamente, Víctor, usted muy bien lo viene señalando en su comentario respecto a que los jueces de distrito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentaron precedentes en el sentido de que el derecho a la seguridad social que ampara a cada uno de los inconformes amparistas en este caso, no pone en riesgo ese derecho de la seguridad social, porque el jubilado en la Universidad Autónoma de Sinaloa recibe un doble beneficio que viene a configurarse a través de una pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, de tal forma que la suma de esos ingresos en la persona de un jubilado, dijo y con todo tino la Corte, y bien fundamentado el derecho que constitucionalmente obedece a la implantación de esta reingeniería para efecto de declararla legal, como usted lo comenta también. En consecuencia, el derecho que asiste en este caso a la institución y al sindicato está plenamente apegado a la constitucionalidad de los actos realizados y desde luego en estricto apego también a la Ley Federal del Trabajo que aplica respecto al contrato colectivo de trabajo. Bien, una explicación, yo creo que más o menos en el modelo de palos y bolitas, licenciado, para el trabajador, aquel que tiene dudas todavía, ¿de qué manera este respaldo judicial les garantiza que su retiro no solo es legal, sino financieramente sostenible para las próximas décadas? Efectivamente, aquí tenemos que partir de un criterio cierto. Si presupuestalmente la Universidad Autónoma de Sinaloa es deficitaria, que no tiene capacidad para sostener la nómina de jubilados, sencillamente se dejaría de pagar si ese grupo de inconformes pretende llevar hasta el final con una idea que no va a prosperar, que es la de eliminar totalmente la reforma normativa al contrato colectivo de trabajo, pondría en riesgo no solamente el derecho de esos pocos, que estamos hablando de los 212 amparistas que le acabo de dar el número, sino que pone en riesgo el derecho de poco más de 14,000
trabajadores activos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuya aspiración es precisamente tener el derecho al disfrute de la jubilación establecida en el contrato colectivo de trabajo. Por ello es que la recomendación es los porcentajes que gradualmente se han establecido en la reforma de 5, 10, 15 y 20% son altamente beneficiosos para todos los trabajadores, incluyendo a los jubilados, para efecto de que aquí se sostenga, se defienda y se mantenga ese derecho de manera vitalicia. No por un año, no por 10 años, sino de manera vitalicia. Ese es el compromiso establecido con el gobierno federal, y el Fondo de Pensiones, que ya fue constituido aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, debe prevalecer y se va a defender. Bien, Felipe Manzanares, volvemos contigo. Pues, licenciado Ontiveros, pues yo veo una disposición de parte del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Madueña, a la inclusión, a la defensa de esta jubilación dinámica. Yo veo solidaridad de parte de la institución, de usted y todo el equipo, de luchar por que pues perviva esa pensión que fue muy criticada por el subsecretario de Educación Pública. La calificó de leonina, la calificó de extralegal, pero entiendo ahora por la explicación que usted nos da de que el fundamento jurídico es el contrato colectivo de trabajo, el que fue debidamente, con todas las formalidades, renovado, actualizado. Ahora, y también nos explica, licenciado Ontiveros, el tema de que los jubilados reciben dos pensiones, la que es constitucionalmente otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la que en este caso el patrón ha decidido continuar. Yo veo no entiendo el discurso, y a lo mejor aquí lo meto en camisa de 11 varas porque usted es un prestigiado abogado y me estoy metiendo a terrenos quizá políticos o sociales. ¿Hay algo atrás de este grupo minoritario? ¿Habrá alguna razón política, un motivo distinto al estrictamente constitucional y el estrictamente legal? Porque no entiendo, si yo fuera jubilado y recibo una pensión de 10,000 pesos, por citar el ejemplo, hablando en bolitas y bolas y politas, bolas y palitos, recibo 10,000 y ahora tengo que aportar 1,000, pues voy a seguir recibiendo 9,000. Así es. Entonces, pero de otro lado, si hubiera una situación extraordinaria en la que ustedes tuvieran que verse imposibilitados de proveer ese pago, pues entonces pierden todos. O sea, me parece muy poco, y esta es una opinión personal, muy poco inteligente de quienes están insistiendo en los tribunales, cuando bien podrían aportar y garantizar este fondeo financiero para su propio beneficio y el de los futuros trabajadores que están por jubilarse en la universidad. Exactamente, licenciado. Hay una situación que también la digo con toda claridad. No hemos visto nosotros aquí, dentro de la revisión integral respecto del momento en que surge el planteamiento de la reingeniería, para culminar incluso también con la aplicación a la reforma normativa del contrato colectivo de trabajo a partir de este 2026, un trasfondo político. Más bien nosotros nos ubicamos y calificamos esta postura de los 212 amparistas, los inconformes, yo les llamaría como grupo, en el sentido de que hay una ambición desmedida de defender a ultranza. Hay que radicalizar el comentario en el sentido de que dicen tenemos un derecho adquirido y ese derecho adquirido no los puede modificar absolutamente ninguna de las partes del contrato colectivo de trabajo, en este caso el patrón. Por ese motivo, nosotros calificamos de una actitud muy intransigente, demasiado excesivamente ambiciosa, porque no lo están viendo solamente por ellos, sino el perjuicio mayoritario que pueden ocasionar. Sin embargo, toda esta cuestión relacionada con la reforma laboral a partir del 2019
que está ya vigente en cuanto a todas las formalidades que deben ser observadas ahora ante un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para efecto de llevar a cabo este tipo de modificaciones a los contratos colectivos de trabajo, revisarlos incluso con observadores presentes en el desarrollo del procedimiento llevado a cabo el día 31 de octubre del año pasado. Todo eso viene a darle una calidad y certeza a la reforma realizada. El Centro Federal, que es la única autoridad en el país competente para efecto de determinar la legalidad de esos procedimientos, ninguna otra autoridad jurisdiccional podrá resolver anulando eso que ya determinó como procedente ilegal el propio Centro Federal de Conciliación. Entonces, por eso decimos, hay una actitud totalmente nociva, desde luego, intransigente de ese grupo, pero un trasfondo de otra naturaleza no lo hemos observado de ninguna manera, si no se lo diría. Usted me conoce y yo con toda claridad lo señalaría en ese sentido y diría además bajo qué condiciones pudiera haber algún tirante político por ahí detrás de estos grupos, sino que todo ello obedece a una ambición desmedida de decir yo no aporto porque tengo un derecho adquirido y por ese motivo lucharé hasta el final. Esa es la postura de ellos, sin observar más allá de que ese derecho lo tienen que reconocer en cuanto a la aportación a un fondo de pensiones para que sigan sosteniendo el derecho a su jubilación dinámica. Finalmente, ante este panorama de respaldo judicial contundente, ¿qué mensaje, licenciado Ontiveros Salas, de certidumbre jurídica le dan a la mayoría de los trabajadores y jubilados que sí han aceptado estas reformas para garantizar la estabilidad de la institución? Primero, un reconocimiento a los trabajadores activos que están totalmente, que son un poco más de 14,000 trabajadores que le prestan servicios a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que la medida adoptada a través de esta reingeniería y que ellos también están colaborando para constituir un fideicomiso ante la fiduciaria que ya está designada a través del Comité de Adquisiciones, porque fue licitada la participación de las diferentes instituciones bancarias para que participaran en la celebración del contrato de fideicomiso respectivo. Eso ya quedó resuelto y desde luego también el reconocimiento a la gran mayoría de jubilados que están conformes con las aportaciones que establece la reforma contractual del 5, 10, 15 y 20%, de tal forma que toda esta envoltura que gira alrededor de ese fondo de pensiones, desde luego que le da tranquilidad, solvencia a la institución para seguir soportando el tener que seguir retribuyendo o pagando una nómina de jubilados mensualmente, como lo viene haciendo hasta la fecha, y sobre todo el llamado a ese grupo minoritario de que reconsidere su actitud, porque no solo ponen en riesgo el derecho que ellos tienen, no obstante que sea, como dicen ellos, un derecho adquirido, está en riesgo porque no hay solvencia presupuestal para sostener ese derecho adquirido, porque hay que tener dinero para poder pagar, y que ojalá y que haya esa reconsideración, porque están poniendo en riesgo a la totalidad de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que también aspiran con todo el derecho, con toda legitimidad, acceder a esa jubilación pactada en el contrato colectivo de trabajo. Ese es el llamado que yo haría a la prudencia, a la conciencia y desde luego también al sano juicio para efecto de que el conflicto desatado por estos 212 pues no trascienda más allá de lo que no debe ser en realidad, sino aceptar de manera integral la aplicación de esta reingeniería tan necesaria, porque sin esta reingeniería no habría jubilación. Pues agradecemos al licenciado Alfonso Carlos Ontiveros Salas, director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por esta exposición tan detallada. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias a usted y como siempre a sus órdenes para cualquier comentario y aclaración en este tema tan importante para la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus trabajadores, así como una buena parte de sus jubilados. Bien, pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más noticias aquí en RN, Noticias en Caliente.